Gloria a Dios, dele fuerte el aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza en este lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Le voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Vamos a hablar de la mujer samaritana y luego vamos a pasar a San Lucas capítulo 7 y a hablar de Simón el fariseo. Vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de poder hablar de algo que necesitamos tener en nuestras vidas. La mujer samaritana. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien? No se podían ni ver, como decimos nosotros los cordobeses, ¿no? Aunque eran judíos, pero mestizos, se habían mezclado con la raza impía, con la raza pecadora, le decían, ¿no es cierto? Y ahí habían nacido los samaritanos. Y tanto odio se tenían que cuando un judío tenía que ir hacia Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, no pasaba por Samaria, porque ahí vivían los samaritanos. Hacía el doble de viaje y cruzaba el Jordán 2 veces, que era el doble de días. Para llegar a Jerusalén eran 3 días, pero ellos ocupaban 6 días con tal de no pasar por Samaria, porque para ellos los samaritanos eran los peores del grado, eran los peores pecadores, ¿no? Entonces hacían un esfuerzo y se iban por otro camino para no pasar por Samaria. Pero Jesús tenía un plan y un propósito con la samaritana. Y sabe que cuando Jesús tiene un plan y un propósito con una vida, Jesús lo lleva a cabo. Jesús lo cumple. Amén. Y sabemos que Jesús ha venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo dice así la palabra o no? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Y no hay mancha que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Amén. Y vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora uso lente para leer. ¿Qué tal? Como decía la pastora, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero lo importante es que el interior se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya. Yo pensaba que no iba a usar lente nunca. Mire cómo estoy ahora para leer. Una de las vigilias tenía que andar pidiendo lentes. Présteme un lente a ver si puedo ver. Présteme otro, y ahí los hermanos, fíjese con este. Me tuve que ir a comprar uno, ¿vio? ¡Qué tremendo! Pero gracias a Dios con esto veo de 10. Leemos en el nombre de Jesús, dice capítulo 4 de San Juan, versículo 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén y amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es siempre viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra corre y es glorificada en medio nuestro. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú le envías. Que sea prosperada tu palabra en cada corazón, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El plan de Dios con una mujer pecadora. ¿Sabe que esta mujer era despreciada y desechada? Era una mujer que había pasado por 5 esposos. Y ahora el que tenía no era su esposo. Una mujer que quizá había buscado en el mundo satisfacer una necesidad que solamente Cristo puede satisfacer. Muchas veces nos encontramos buscando en otros lugares lo que solamente Cristo puede satisfacer en nuestros corazones. Porque lo que Cristo da, el hombre no lo puede dar. Y quizá esta mujer salía de una relación de un hombre que quizá la golpeaba. Y ella creía que con ese hombre iba a estar bien. Pero resulta ser que se encontró con este hombre que le golpeaba constantemente y lo tuvo que dejar. Y empezó a buscar y encontró a otro. Y quizá ella decía, con este me va a ir bien. Pero resulta ser que era un hombre borracho, que se emborrachaba y salía con los amigos por todos lados y venía cuando quería. Y la dejaba sola la mayor parte del tiempo. Y lo tuvo que dejar. Y así sucesivamente fue en busca de otro amor y de otro amor para poder satisfacer lo que ella necesitaba por dentro. Pero ¿sabe una cosa? Jesús vino por la ciudad donde ella vivía. En el versículo 4, que no lo leímos en este momento, dice, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria porque Jesús sabía que en Samaria había una mujer pecadora. Jesús sabía que en Samaria
había una mujer que necesitaba de su amor. Jesús sabía que en Samaria había una mujer que ya había fracasado 5 veces y que quizá que con este hombre con el cual estaba viviendo ahora también iba a fracasar. Jesús sabía y le era necesario pasar por Samaria porque la samaritana necesitaba encontrarse con aquel que iba a dar su vida por ella, con el único Dios verdadero, con el único que sana las heridas del alma, con el único que perdona todos nuestros pecados. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y Jesús estaba pasando en ese momento por ese lugar. Bendito sea su nombre. Aleluya. Sabe que Jesús conocía la vida de la samaritana, porque Él era 100% Dios y era 100% hombre. Estaba cansado. Por eso pasa por Samaria y se arrima al pozo de Jacob y pide agua porque tenía sed. Venía caminando. Jesús no andaba en auto como hoy andamos nosotros. Él venía caminando y días caminando porque quería encontrarse con la samaritana. Él quería salvar esa vida. La Biblia dice que Él había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La Biblia dice que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer, la samaritana, era una de ellas. La samaritana era una mujer que necesitaba tener un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Y en ese momento Jesús llega a ese pozo y le pide agua. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy una mujer samaritana? Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. La mujer samaritana no sabía quién era Jesús. Estaba justo enfrente del Dios que había creado el cielo, las estrellas, del Dios que había creado el universo, del Dios por el cual todas las cosas subsisten y son. Ese Dios estaba parado frente a ella. Jesús estaba en ese momento parado junto a la mujer samaritana, pero la mujer samaritana no sabía quién era Jesús. Jesús le dice que Él tenía un agua que saltaba para vida eterna. Un agua con la cual ella nunca más iba a tener sed. La sed que le dejaron esos 5 esposos, esa sed de amor, esa sed de satisfacción, esa sed de poder sentirse amada, esa sed de poder sentir que estaba bien, que estaba con paz, que estaba próspera, que era una mujer dichosa y bendita. Esa sed que no había encontrado en esos 5 maridos, Jesús le estaba haciendo una promesa. Si tú le pides agua a este hombre, Él te dará un agua que salta para vida eterna, de la cual nunca más tendrás sed, ni vendrás aquí a sacarla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús conocía la vida de la samaritana, como conoce también tu vida y la mía. Jesús sabe todo lo que vos estás viviendo. Jesús conoce tu levantar y tu acostar. Jesús conoce tu entrada y tu salida. Jesús conoce todo lo que estás pasando en este tiempo. Y sabe una cosa, esta mujer necesitaba de Jesús, necesitaba abrirle el corazón a Jesús. Tal es así que cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, ella se da cuenta que estaba hablando con el Mesías, con aquel que había sido prometido a los judíos, que un día iba a venir, que se iba a manifestar. Jesús le dice y se revela, yo soy el que habla contigo. Ese hombre que tú estás preguntando, que cuando venga el Mesías, Él nos manifestará y nos declarará todas las cosas. Ese soy yo, le dice Jesús, el que habla contigo. Y la Biblia dice que ella instantáneamente cuando escuchó esto, dejó su cántaro. Y sabe una cosa, eso de dejar su cántaro representa muchas cosas. ¿Qué tenemos que dejar nosotros para poder encontrarnos con Jesús?
¿Qué podemos dejar nosotros para tener ese encuentro que nos va a satisfacer para toda la vida? ¿Qué tenemos que dejar nosotros para dejar atrás el pasado? Ese pasado de derrota, de fracaso, ese pasado que muchas veces no queremos ni nombrar, ni recordar. Tenemos que dejar ese cántaro. ¿Y sabe qué eso hizo esta mujer? Dejó el cántaro y se fue a predicar el evangelio. Se fue a hablarle a toda una ciudad de que se había encontrado con Jesús de Nazaret. Y por el dicho de esta mujer, toda una ciudad pudo conocer a Jesús de Nazaret. Toda una ciudad pudo encontrarse con Jesús de Nazaret. Yo quiero que ahora rápidamente se vaya a Lucas capítulo 7 y el versículo 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo, dice el título. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo era la mujer? Igual que la samaritana. Amén. Igual que la samaritana. Esta mujer que era pecadora, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿quién de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. ¡Qué tremendo! Acá vemos otro caso de una mujer pecadora. Una mujer que entra en casa de un hombre fariseo, un hombre distinguido de los tiempos, un hombre estudioso de la palabra. Pero sí, también nos enseñan los escritores de la Biblia que ellos pensaban que eran más que los demás. Eran orgullosos y eran altivos. Y muchas veces miraban sobre el hombro a aquellos que para ellos eran pecadores. Los miraban así de lejos. Y muchos de ellos decían: estate tú allí y yo aquí, porque yo soy más santo que tú. Y muchas veces, hermano querido, nosotros nos olvidamos de los pecados que Dios nos ha perdonado a nosotros. Muchas veces el correr de los días y del tiempo, nos volvemos muchas veces fariseos y empezamos a menoscabar y a criticar y a hablar mal de otros, olvidándonos de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, olvidándonos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Sabe que cuando un maestro como Jesús,
que para ellos era Jesús un maestro, porque predicaba y hablaba de la ley en la sinagoga. Cuando un maestro era invitado en una casa, lo primero que tenía que hacer el dueño de esa casa era lavarle los pies. Pero la Biblia dice que Simón no le lavó los pies. Lo segundo que tenía que hacer, darle un beso de bienvenida. Pero Simón no le dio un beso de bienvenida a Jesús. Lo tercero era rociar con una especie aromática como aceitosa la cabeza del invitado. Y tampoco lo hizo. Pero vino esta mujer despreciada. Esta mujer que para muchos era una prostituta quizá. Que para muchos era una malviviente, una mujer de la vida, una mujer criticada por todos, humillada. Ella no tuvo temor de entrar en una reunión donde había hombres. En aquel tiempo una mujer no podía entrar en una reunión donde había hombres. Pero ella quería encontrarse con Jesús. Y ella sorteó todo obstáculo. Ella entró a la casa de Simón y comenzó a regar los pies, a lavar los pies de Jesús con las lágrimas de arrepentimiento que caían de sus ojos. Y no solamente que caían lágrimas de sus ojos y lavaba los pies de Jesús, sino que con sus cabellos secaba los pies de Jesucristo. Había entrado con un vaso de alabastro que era de mucho precio en ese tiempo. Era el sueldo de un trabajador de un año, valía el perfume de alabastro. Pero ella, en adoración, en muestra de amor hacia con Jesús, en reconocimiento de lo que Jesús había perdonado en ella, todos sus pecados pasados, en reconocimiento de que se había encontrado con el Salvador, ella quebró el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre el cuerpo y sobre la cabeza de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso que es este relato! Nos encontramos con dos personas a las cuales Jesús había venido a buscar. Con dos personas que tuvieron instantáneamente una reacción que cada uno de los que estamos aquí tenemos que tener, que es ir en busca de Jesús, primeramente, y segundo, ir a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestro favor. Ir y contar a aquellos que están perdidos en este mundo, como lo estaban los samaritanos con la mujer samaritana que dejando su cántaro fue corriendo y anunció: me he encontrado con el Salvador, me he encontrado con Jesús de Nazaret. Y todos vinieron a ver y después dijeron: no solamente creemos por tu dicho, ahora también creemos por el dicho de él. Y ahora realmente entendemos que este es Jesús, el Salvador del mundo, que este es el Mesías. Y se convirtieron al Señor. ¡Qué tremendo! Necesitamos tener este espíritu en este tiempo. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿O no? Y nos sigue perdonando. Pero tenemos que tener este espíritu de ir y contar. Y tener misericordia. No ser como el fariseo. El fariseo que decía: si este supiera, si este fuera profeta, decía el fariseo. Si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está tocando. Que es una mujer pecadora. Que es una mujer inmunda. ¿Cómo se va a dejar tocar con ella? Debe haber dicho el fariseo. Y Jesús, que conoce las intenciones y los pensamientos de cada corazón, se da vuelta y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le empieza a dar una parábola, ¿no? De dos deudores. Uno que le debía 50.000 denarios y otro 5. No le debía nada. Pero como ninguno de los dos tenían para pagarle, le perdonó a ambos la deuda. Y le dice Jesús: Simón, ¿quién pensás que va a amar más al acreedor? Y Simón rectamente dice: ¿y aquel a quien más le perdonó? Y Jesús le dice: bueno, esta mujer me ha amado más que vos.
porque sus muchos pecados yo se los he perdonado. Porque amó mucho. Y mire qué tremendo. ¿Cómo es la cosa? Aquellas personas que uno las ve como la escoria del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no sirve, la basura. La Biblia dice que Dios los escoge y hace cosas grandes con su vida. Y ese tipo de persona que ha conocido la misericordia de Dios porque Dios los ha perdonado de cosas horribles, esas personas tienen misericordia de la gente que está sin Cristo. Entonces, este es un tiempo donde nosotros tenemos que recapacitar y no ser como Simón el fariseo y poder ir en busca de los perdidos, poder salir y hablar de Cristo a aquellos que no le conocen, poder ir y tener misericordia. Por eso Jesús le decía, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los discípulos le habían dicho, en un momento quiere que pidamos que descienda fuego del cielo y los queme a todos estos samaritanos. Y Jesús le dice, ¿ustedes de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar lo que se había perdido. ¡Qué tremendo! Tenemos que amar a la gente, tenemos que tener misericordia de la gente, de aquellos que nos deben, tenemos que perdonarlos. Tenemos que ser como estas mujeres, adoradoras de Dios. Y tenemos que ir en busca de los perdidos en este tiempo. Querido, esta es la palabra para hoy, para nuestras vidas. Volvámonos como estas mujeres. Mujeres que Dios les perdonó cosas terribles. Pero dejaron su cántaro, dejaron su vida atrás. Y se fueron a cumplir con el plan de Dios para sus vidas, que era salvar al mundo. El plan de Dios con tu vida y con la mía es que nosotros seamos de testimonio para el mundo, que el mundo conozca a Cristo, que aquellos que están en la droga, en el alcohol, en los vicios, puedan venir a Jesús y puedan agarrarse de Jesús y nunca más soltarse, porque eso es lo que ellos necesitan. Que esa gente que andaba como la samaritana yendo de un lado a otro, buscando en un esposo y en otro para poder saciar la sed que había en su alma, y luego se encontró con Jesús y pudo encontrar el amor más maravilloso del mundo. Esa gente que está allá afuera también a través tuyo tiene que encontrar a Jesús, tiene que ver a Jesús, tiene que decir, yo quiero lo que tiene ese hombre, yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero ir donde ellos van, porque ellos están alegres, están contentos, están felices, ellos no les falta nada, porque Dios está con ellos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Jesús le dice a los discípulos, sean ustedes misericordiosos, como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. ¡Qué tremendo! El fariseo, un religioso. Si supiera quién es la que le toca, si supiera. Jesús no ve la magnitud de tus pecados. La aprobación de Dios no pasa por el prestigio social o religioso, ni por las obras, ni por el género, sino por la fe que obra por el amor. Dios no tiene privilegiados. Dios mira a la persona cuando tiene fe y cuando la persona viene a Cristo con un corazón contrito y humillado y reconoce sus pecados, reconoce que es un pecador, reconoce que sin Él no puede ir más, que no puede seguir adelante. Esa persona se va a su casa justificada. Esa persona se va a su casa llena del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Yo quiero invitarte a ti, si esta palabra ha tocado tu corazón, que vengas aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes con los pastores. Vamos a estar orando por sus vidas. Vengan. Quizá tú te identifiques con la mujer samaritana. Quizá has buscado en el mundo satisfacer los deseos de tu corazón, pero te fue mal. Quisiste satisfacer con un montón de cosas
el vacío de tu vida, pero no lo has podido satisfacer. Todavía ese vacío está dentro tuyo, porque ese vacío solamente lo llena Jesús. Te estoy hablando desde mi punto de vista. Yo era un delincuente, un drogadicto, una persona perdida en este mundo. Un día me tuve a punto de quitar la vida dentro de una celda en una cárcel, porque ya no quería vivir más. No tenía más deseo de vivir. Había un gran vacío dentro de mi corazón. Y yo lo quería llenar con las drogas, lo quería llenar con el alcohol, lo quería llenar con las mujeres, pero nada llenaba ese vacío, nada. Pero cuando encontré a Jesús, cuando me pude arrepentir de mis pecados, pedirle perdón a Jesús, reconocer mis pecados, que había errado el camino, que había fallado. Cuando yo pude abrirle mi corazón a Jesús, Jesús entró en mi vida y me dio paz. Una paz que el mundo jamás te podrá dar. Una paz que la droga no te podrá dar. Una paz que los amigos no te pueden dar. Una paz que no la encontrarás en el casino, que no la encontrarás en ningún lado. Ni satisfaciendo tus deseos sexuales vas a poder encontrar la paz que solamente Cristo puede dar. Esa paz se encuentra viniendo como aquella mujer pecadora, derramando tu corazón a los pies del Maestro, derramando lo mejor de ti a los pies de Jesús, reconociendo a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu sanador. Así se puede sanar tu corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es siempre viva y eficaz. Queremos ser como aquella mujer samaritana, Señor. Dejar nuestro cántaro, dejar nuestra vida pasada, dejar nuestras derrotas, dejar nuestros fracasos atrás. Queremos dejar nuestro cántaro, Señor, que es pesado. Ya no lo podemos seguir llevando. Queremos dejarlo e ir en pos del propósito que tú tienes con nuestra vida. Queremos ser como aquella mujer pecadora, despreciada, desechada por muchos, pero que rompió los obstáculos y entró donde estabas tú y derramó el vaso de alabastro y te amó mucho porque tú le habías perdonado mucho. ¿Cuánta gente está aquí que Dios le ha perdonado mucho, pero no lo reconocen? O no entienden que Jesús lo ha perdonado tanto y que ellos tienen que ir en busca de los que están perdidos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Invito a los pastores para que estén orando.